¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el silencio de alguien tiene tanto poder sobre ti? ¿Por qué un simple visto sin respuesta puede arruinar tu día entero? ¿Te has preguntado qué pasa en tu mente cuando te quedas esperando una respuesta que nunca llega? Hoy voy a revelarte un secreto que cambiará para siempre la forma en la que ves el ser ignorado. Y no se trata de trucos manipulativos ni de juegos mentales baratos. Es algo mucho más profundo, algo mucho más poderoso, la sabiduría milenaria del estoicismo aplicada a las relaciones modernas. Si alguna vez has caído la trampa de revisar tu celular una y otra vez, obsesionándote con cada mensaje sin respuesta, sufriendo por la falta de atención, o incluso perdiendo noches de sueño por un simple visto, este video te va a cambiar la vida. Te voy a mostrar cómo los grandes maestros del estoicismo enfrentarían esta situación. Pero más importante aún, te voy a enseñar cómo puedes aplicar esta sabiduría para volverte emocionalmente indestructible. Lo que descubrirás en los próximos minutos va a romper tu ego en pedazos, esa parte frágil que ansía desesperadamente las migajas de atención de los demás. Y cuando tu ego quede hecho trizas, por fin entenderás lo que realmente importa. Porque en ese mismo silencio, en esa indiferencia aparente, se esconde tu verdadero poder. Y cuando lo descubras, verás que ya no necesitas la validación de nadie para sentirte completo. ¿Estás listo para despertar? Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. El secreto prohibido. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando alguien no te presta atención, sientes un hueco en el pecho? Como si te hubieran quitado algo que te pertenece, algo que ni siquiera sabías que querías hasta que no lo tuviste. Es una sensación de que no discrimina edades. Puede ser el niño que levanta la mano en clase y no lo eligen para responder, o el adulto que envía un mensaje y ve cómo pasan las horas sin obtener respuesta. Ahora, hablemos con la verdad, ese hueco que sientes no lo hizo la otra persona. Lo construye tú mismo, ladrillo por ladrillo, con expectativas. Es duro, ¿verdad? Pensar que a veces somos los arquitectos de nuestras propias decepciones. Pero aquí está la clave, cuanto más intentas llenar ese vacío pidiendo atención, más grande lo haces. Déjame contarte un secreto. No un secreto cualquiera, sino uno que los grandes filósofos entendieron hace siglos. Marco Aurelio decía, el valor de un hombre no se mide por cómo lo trata a los demás, sino por cómo se trata a sí mismo. Y aquí está el truco. Si actúas como si necesitas la atención de alguien, estarás gritando al mundo que no te sientes suficiente sin ella. La respuesta es simple, pero poderosa, no pidas atención. En lugar de eso, imagínate como un sol. El sol no le ruega a nadie que lo mire, simplemente brilla. Y porque brilla, todo a su alrededor gira a su ritmo. Cuando dejes de perseguir lo que no te da su tiempo, algo increíble sucede. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera atención no se suplica, se atrae. La gente se siente intrigada por alguien que no está mendigando su aprobación. Es como si, al soltar la necesidad de ser visto, automáticamente te volverás más visible. Y para resolver este problema, solo hay una cosa que hacer: decide ser tu propio centro. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que alguien te ignore, no lo tomes como una señal de tu falta, sino como una oportunidad para mostrarte lo completo que ya eres. Recuerda esto, lo que eres grita tan fuerte, que no necesitas decir ni una palabra. 2. Veneno del ego. ¿Alguna vez has sentido como algo tan pequeño, como un mensaje sin respuesta, puede volverse un monstruo en tu cabeza? Es como si el silencio de la otra persona empezara a susurrarte cosas: no le importas, no eres suficiente. Y mientras más le das vueltas, más duele. Ese dolor no tiene edad. Lo puede sentir un niño que espera un te quiero que nunca llega, o un adulto que revisa su teléfono cada 5 minutos. Hablemos claro, ese dolor no viene de la otra persona. Viene del ego. Y no me refiero al ego como algo malo, sino como esa parte de nosotros que quiere sentirse importante, especial. El ego se alimenta de la atención, como si fuera su gasolina, y cuando no la recibe, empieza a quejarse: ¿por qué no me miran? ¿Por qué no me eligen? Es un veneno silencioso. No lo notas al principio, pero se extiende y te roba la paz. La respuesta está en algo que Epicteto, el filósofo estoico, entendió perfectamente: no son las cosas las que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas. Y aquí está el truco: lo que duele no es que te hayan ignorado, es lo que tu ego interpreta de ese silencio. Entonces, ¿cómo actúas cuando el ego empieza a envenenar tu mente? Cambia el foco. Deja de preguntarte ¿por qué no me responde? Y empieza a preguntarte ¿por qué le estoy dando tanto poder a alguien más? La solución no es fácil, pero es liberada. No necesitas demostrarle a nadie lo valioso que eres. Cuando el ego se calla, descubres algo increíble:
el silencio de los demás no puede definirte. Es como decía Séneca, nadie puede herirte sin tu consentimiento. El próximo mensaje que queda en visto no es un rechazo, es un recordatorio de que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte completo. ¿Lo ves ahora? El veneno del ego pierde su fuerza cuando decide ser más grande que tu necesidad de atención. Y al hacerlo, no solo recuperas tu paz, sino también tu poder. Nada, ni nadie, puede lastimar a alguien que ya se siente suficiente consigo mismo. 3. Mente invencible. ¿Te has preguntado por qué algo tan simple como un mensaje sin respuesta puede hacerte sentir tan pequeño? Es como cuando un niño está emocionado por mostrar su dibujo y nadie lo mira. Ese vacío, esa sensación de no ser visto, cala profunda. Todos hemos sentido esa punzada, ese murmullo interno que dice, no soy lo suficientemente bueno. El problema no es el mensaje sin respuesta, sino que ocurre dentro de ti cuando eso pasa. Tu mente, que debería ser tu refugio, se convierte en un campo de batalla. Es ahí donde las dudas y el miedo empiezan a crecer como una bola de nieve. En tu cabeza, el silencio se transforma en rechazo, y el rechazo en una herida que parece imposible de sanar. Pero aquí está la verdad, no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Marco Aurelio lo explicó mejor que nadie, el poder sobre tu mente te pertenece. No lo entregues a nadie más. La clave es construir una mente invencible, una fortaleza interna que no se derrumbe con cada viento externo. Imagina que tu mente es como un castillo. Si dejas las puertas abiertas, cualquier cosa puede entrar, la inseguridad, el miedo, las dudas. Pero si decides cerrarlas, protegerlas, entonces nada ni nadie podrá tocarte. El silencio de los demás se queda afuera, sin poder cruzar esas murallas. La solución es simple, aunque no fácil. Cada vez que tu mente intenta sabotearte, recuerda quién eres. No eres el mensaje que quedó en visto. No eres las acciones de alguien más. Eres quien decide cuánto valor le das a cada cosa. Como decía Séneca, la verdadera fuerza no radica en evitar el dolor, sino en no permitir que te controle. Cuando construye esa mente invencible, deja de reaccionar a lo que otros hacen. El silencio de alguien deja de ser una espada que te hiere y se convierte en un eco que ya no importa. Cuando alguien te ignore, haz esto, respira. Recuerda que tu valor no depende de un mensaje. Ese silencio no es un ataque, es una oportunidad para fortalecer tu mente. Porque una mente invencible no necesita atención para saber que ya es suficiente. Y en ese momento, habrás ganado una batalla que muchos ni siquiera saben que están luchando. 4. Silencio revelador. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras hablando con la pared? Como cuando le cuentas algo importante a alguien y esa persona no te responde, dejándote con un nudo en la garganta y un millón de preguntas en la cabeza. ¿Por qué nos afecta tanto el silencio? ¿Por qué ese vacío tiene tanto peso sobre nosotros? El problema no es el silencio en sí. El verdadero problema es lo que proyectamos en ese silencio. Nuestra mente, en su afán por encontrar respuestas, empieza a llenar los espacios vacíos con suposiciones. Seguro ya no le importo, pensamos. Y así, ese silencio que en realidad no dice nada empieza a gritar en nuestro interior. Nos volvemos presos de nuestras propias interpretaciones, encadenados a un ruido que nosotros mismos hemos creado. Pero, ¿y si el silencio no fuera tu enemigo? ¿Y si, en lugar de buscar respuestas afuera, las encontraras dentro de ti? Como decía Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. El silencio es, en realidad, un espejo. No refleja lo que otros piensan de ti, refleja lo que tú crees de ti mismo. Imagina esto, el silencio es como una habitación vacía. Si entras con miedo y dudas, esa habitación te parecerá fría, aterradora. Pero si entras con confianza y calma, esa misma habitación se sentirá como un refugio. La clave está en lo que llevas contigo, no en la habitación en sí. La solución es aprender a escuchar ese silencio sin miedo, sin necesidad de llenarlo con suposiciones. En lugar de preguntarte por qué alguien no te respondió, pregúntate qué significa realmente para ti esa falta de respuesta. La mayoría de las veces, descubrirás que no es tan importante como creías. Como decía Séneca, el silencio también es una respuesta, pero no siempre es la que esperabas. 5. Trampa emocional. ¿Alguna vez has sentido que algo te arrastra como una corriente que no puedes controlar? Tal vez te pasó cuando querías que alguien te respondiera, y mientras más pensabas en eso, más atrapado te sentías. Es como un juego del que no puedes salir, pero en el que tampoco estás ganando. El problema con esa situación es que no es el silencio de la otra persona lo que te atrapa, sino las emociones que tú mismo construye a partir de eso. Nos montamos en una montaña rusa emocional que parece ir cada vez más rápido,
pero nunca llega a ningún lado. Empiezas a sentirte rechazado, menospreciado o incluso enojado, y todo porque alguien no respondió un mensaje. Lo curioso es que, mientras tanto, esa persona podría no estar ni pensando en ti. Es aquí donde entra la trampa. Las emociones, cuando las dejamos sueltas, se vuelven como un perro sin correa, corren, saltan y te arrastran detrás de ellas. Pero como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Si tus pensamientos están llenos de inseguridad, miedo o frustración, tu mundo se tiñe de esos mismos colores. La respuesta está entendiendo que tus emociones no son malas, son señales. Si te sientes atrapado, es porque estás dando demasiado peso a algo que no lo merece. Imagina que tienes una brújula y que, en lugar de guiarte hacia el norte, apunta hacia donde tú crees que alguien más quiere que vayas. Es una forma de perder el rumbo. Entonces, ¿cómo sales de esta trampa? Deteniéndote. Observando. Pregúntate, ¿de verdad esto es tan importante? ¿Estoy reaccionando o eligiendo cómo sentirme? La clave no está en apagar tus emociones, sino en usarlas sabiamente. Séneca lo dijo bien: domina tus pasiones o ellas te dominarán a ti. Cuando te das cuenta de que tienes el control, de que no necesitas esa respuesta para sentirte completo, todo cambia. El mensaje no respondió ya no es una trampa, sino una oportunidad para practicar la calma. Nadie puede controlar cómo actúan los demás, pero tú siempre puedes decidir cómo reaccionar. ¿Y no es eso, acaso, el verdadero poder? 6. Portal interior. ¿Te ha pasado que estás esperando algo con tantas ganas que parece que el tiempo se detiene? Como cuando estás viendo el teléfono cada 5 segundos, esperando un mensaje que nunca llega. Es desesperante, ¿verdad? Parece que cuanto más le esperas, más se alarga el silencio, y sientes que la falta de respuesta empieza a decir más de lo que las palabras podrían. El problema aquí no es realmente el silencio de esa persona. Es lo que haces con ese silencio. Es como si cada minuto sin respuesta fuera una invitación a llenar el vacío con pensamientos. ¿Estará molesto? ¿Hice algo mal? ¿Ya no le importo? Y sin darte cuenta, ese silencio externo se convierte en ruido interno. Aquí es donde entra el verdadero desafío. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar respuestas afuera, te detuvieras a mirar adentro? Porque ahí, dentro de ti, hay un portal. Un espacio donde las dudas, los miedos y la ansiedad se disuelven porque entiendes algo fundamental: tu valor no depende de la atención de nadie. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos de ellas. Y ese mensaje sin responder es solo eso, un mensaje no respondido. Todo lo demás lo estás añadiendo tú. Cuando cruzas ese portal interior, te das cuenta de algo increíble. No necesitas la validación de nadie más para sentirte suficiente. No necesitas que alguien te escriba para saber que tienes valor. Es como si dentro de ti existiera un lugar tranquilo, donde el ruido de la vida no puede entrar. En ese lugar, entiendes que el silencio no es un enemigo, sino una oportunidad para conocerte mejor. Entonces, ¿cómo actuar cuando te ignoran? No lo tomes como algo personal. En lugar de quedarte atrapado en ese vacío, úsalo como un momento para construir tu fortaleza interna. Como decía Marco Aurelio, tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Si llenas ese silencio con pensamientos de confianza y calma, descubrirás que lo que realmente importa nunca ha estado fuera de ti. 7. Sabiduría oculta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué duele tanto cuando alguien te deja en visto? Incluso un niño podría entenderlo. Duele porque sentimos que no somos importantes para esa persona, como si nuestra voz no importa. Es como hablar en un cuarto vacío, esperando que alguien responda, pero todo lo que obtienes es silencio. Ese dolor no viene solo del silencio. Viene de lo que interpreta de ese silencio. ¿Qué significa? ¿Qué hice mal? Y en ese momento, tu mente se convierte en un torbellino de pensamientos que te llevan a un lugar oscuro, donde la duda y el rechazo parecen ser los protagonistas. Es como si todo el valor que tenías se desmoronara por la falta de una respuesta. Pero aquí está la parte interesante. Ese silencio, ese dejar en visto, esconde una lección que pocos logran ver porque estamos demasiado ocupados sintiéndonos mal. Es como una puerta cerrada que, en lugar de frustrarnos, podríamos usar como un espejo. Epicteto decía: no te perturba lo que sucede, sino cómo lo interpretas. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de ver el silencio como un desprecio y comenzamos a verlo como una oportunidad? La respuesta está dentro de ti. El momento en que alguien no te responde, tienes dos opciones: dejar que eso controle tus emociones o aprovechar ese instante para fortalecer tu carácter. Imagina que el silencio es como un maestro, uno que no habla pero te invita a mirar hacia adentro. Descubre que tu valor no cambia por lo que alguien más haga o deje de hacer.
La sabiduría oculta en estas situaciones es que, tú decides qué significado darle a las cosas. Cuando lo ves así, no solo recuperas la calma, sino que también aprendes a reaccionar desde un lugar de poder. Como decía Marco Aurelio, no permitas que el comportamiento de otros destruya tu paz. Si alguien te deja en visto, que sea su elección. Pero tu elección no será dejar que eso controle tus pensamientos, tus emociones, ni mucho menos tu valía. Ahí está la sabiduría oculta, no necesitas de nadie más para sentirte completo. 8. Ilusión de dolor. ¿Alguna vez has sentido que el dolor que sientes por alguien que te ignora es tan real como si te estuvieran golpeando? Incluso un niño entendería que, cuando te lastiman, el dolor es físico, pero lo que te pasa cuando te dejan en visto no es algo que puedas tocar. Es solo una sensación que te atrapa, como una nube gris que oscurece tu mente y tu corazón. Este tipo de dolor, aunque intenso, es solo una ilusión. La sensación de rechazo es como una película en la que tú eres el protagonista, pero lo que no ves es que esta película está siendo dirigida por tus pensamientos. Piensas que te están rechazando, que ya no eres suficiente, que lo que ofreces no importa. Pero, en realidad, esas son solo interpretaciones de tu mente, no hechos reales. Como decía Séneca, el dolor es algo que se nos impone, pero el sufrimiento es algo que elegimos. La clave está en entender que el dolor que sientes por ser ignorado no es un dolor real, sino una respuesta emocional que se activa por lo que interpretas que está sucediendo. Es como si estuvieras viendo una película de terror, y aunque sabes que no es real, tu cuerpo reacciona como si lo fuera. El dolor no viene de la acción de la otra persona, sino de cómo eliges vivir esa acción. Entonces, ¿cómo responder a esta ilusión? Primero, fecha cuenta de que el dolor no es permanente. Es solo una ola que viene y, si no te aferras a ella, eventualmente se va. Cuando aceptas esto, el dolor pierde su poder. Ya no te defines, ya no te arrastras. Lo que queda es tu capacidad para elegir cómo reaccionar. Y en ese momento, te das cuenta de que el control siempre ha estado en ti. Como decía Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Si algo no te beneficia, si algo te hace sentir pequeño o menos, ¿por qué aferrarte a ello? El dolor, en este caso, es solo un recordatorio de que tu valor no depende de la atención de nadie. El truco está en no dejar que esa ilusión te atrape. En vez de reaccionar desde el dolor, elige actuar desde la paz. Así, el dolor desaparecerá y te dejará una lección invaluable. Tu felicidad y tu paz interior dependen de ti, no de lo que otros piensen o hagan. 9. Poder del vacío. ¿Alguna vez te has sentido vacío, como si de repente todo lo que querías, todo lo que pensabas que te llenaba, desapareciera? Es como si te quedaras mirando un espacio en blanco, sin saber qué hacer con todo ese vacío que sientes. Y si te digo que ese vacío no es algo malo, ¿me creerías? El problema aquí no es el vacío en sí, sino cómo lo ves. Cuando alguien te ignora o te deja en visto, es fácil sentirse como si algo importante te estuviera faltando. Sientes que te han dejado en la nada, en el olvido. Pero la realidad es que ese vacío no es algo que se tenga que llenar con la validación de otra persona. Es solo un espacio esperando ser ocupado por algo más valioso, tu propia paz interior. Este vacío, en lugar de ser un espacio de dolor, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento. Piensa en el vacío como un lienzo en blanco, esperando que pongas sobre lo que tú elijas. En lugar de llenar ese espacio con la desesperación o el miedo al rechazo, puedes decidir usar ese vacío para encontrar tu propio poder. Es como cuando una puerta se cierra, y tú ves el espacio vacío donde estaba, pero es solo hasta que miras hacia afuera que te das cuenta de que hay todo un mundo esperando por ti. Este vacío no es un castigo, sino una invitación a mirar hacia adentro y descubrir que realmente te hace feliz, que te hace completo sin depender de las personas o las circunstancias. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. El poder del vacío es un poder silencioso, pero profundo. Cuando dejas de aferrarte a la necesidad de la aprobación externa, te das cuenta de que puedes llenar ese espacio con lo que realmente importa, tu bienestar, tu amor propio, tu paz. Y así, el vacío no se siente como una pérdida, sino como una libertad. Como si de repente pudieras ser tú mismo, sin la necesidad de que otros te validen, sin la presión de encajar o de ser aceptado. El vacío te da la oportunidad de ser más fuerte, más autónomo. Y con ese poder, te conviertes en la persona que no necesita que nadie más te dé valor. Al contrario, te das cuenta de que el verdadero valor siempre ha estado dentro de ti. Cuando entiendas esto, verás que el vacío no es algo que deba asustarte, sino algo que te permite descubrir tu verdadero poder. 10. La oscura verdad. Primero, hay que ser honestos con nosotros mismos. No podemos ignorar lo que realmente está pasando. Si alguien te ignora, está claro que no te ve como algo esencial en su vida.
Esto puede doler, lo sé. Pero el dolor no viene del rechazo en sí, sino de cómo interpretamos ese rechazo. Es como si un espejo nos mostrará la verdad incómoda. Esa persona ve en ti solo una opción más, algo pasajero, algo que no es indispensable en su vida. ¿Y ahora qué? Aquí es donde entra la parte más reveladora. En lugar de quedarte atrapado en esa verdad dolorosa, ¿por qué no usas esa percepción para liberarte? No te pongas en la posición de rogar por atención o de estar a la espera de algo que claramente no es recíproco. Si alguien no te da el valor que mereces, no te enfoques en eso. Esa persona está demostrando que no sabe lo que realmente vale lo que tienes para ofrecer. Como decía Séneca, es más vergonzoso perder la dignidad por no tenerla que por haberla perdida. Aquí, la clave es no perder tu dignidad. Si te das cuenta de que te están viendo solo como una opción, ¿por qué seguir buscando esa validación? No es cuestión de ser indiferente o de actuar como si no te importara, es simplemente reconocer tu valor y no ponerlo en manos de quienes no saben apreciarlo. Este tipo de experiencias nos enseñan algo crucial: no debemos depender de la validación externa. Si alguien te deja en visto o no te da la importancia que crees que mereces, es solo porque esa persona no está alineada con lo que tú vales. Pero el valor no cambia solo porque alguien no lo ve. Así que la próxima vez que alguien te ignore, en lugar de sentirte mal o poner toda tu energía en obtener su atención, pregúntate: ¿realmente quiero estar rodeado de gente que no me ve por lo que soy? Recuerda, las personas que te ignoran no son las que definen tu valor. Tú eres el que tiene el control de tu vida, de tu paz y de tu autoestima. Como Epicteto dijo, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino que quieras que sucedan como ocurran, y todo será perfecto. Si te permiten ser solo una opción más, deja que eso te motive a alejarte de quien no sabe apreciarte, y haz espacio para quienes realmente te valoren. 11. Código estoico. El problema es que, cuando alguien nos ignora o no nos da la atención que queremos, nuestra mente entra en modo de ansiedad, de preocupación y hasta de desesperación. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de manejar todo esto de una manera totalmente diferente? El verdadero reto no es que te ignoran o que no te responden, el reto es cómo vas a reaccionar ante eso. Porque, lo que esa persona haga está fuera de tu control. Lo único que puedes controlar es tu reacción ante eso. Aquí es donde entra el código estoico, una forma de pensar que puede cambiar tu perspectiva por completo. Los estoicos, esos filósofos antiguos, nos enseñaron algo increíble: las emociones no son el problema, lo que importa es cómo las gestionamos. Si alguien te ignora, eso no tiene por qué robarte la paz. No tiene que hacerte sentir mal, no tiene por qué cambiar tu día. Porque la verdad es que esa reacción es tuya, no de ellos. Imagina por un momento que eres como un árbol. Alguien viene a sacudir tus ramas, pero el árbol sigue firme en su lugar. Lo mismo pasa con tus emociones. No puedes evitar que las cosas te afecten, pero sí puedes elegir cómo mantenerte estable. Como dijo Marco Aurelio, no dejes que el ruido de las opiniones de los demás apague tu voz interior. Cuando alguien te deja en visto, te está mostrando una falta de interés, pero eso no tiene que definirte. Tú sigues siendo quien eres, y tu valor no depende de la respuesta de esa persona. Entonces, ¿qué hacer cuando te ignoran? Tienes dos opciones. Puedes dejar que esa ignorancia te consuma, seguir buscando respuestas, dando vueltas en tu cabeza, o puedes soltarlo. El verdadero poder está en la libertad que sientes al no necesitar la validación de los demás. Porque, si bien es normal querer que los demás te respondan, la verdadera fuerza se encuentra en ser capaz de estar en paz incluso cuando no recibes lo que esperas. Como dijo Epicteto, no son los problemas los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. El código estoico es simple: acepta que no todo está bajo tu control, y que las respuestas de los demás son algo que no puedes cambiar. ¿Por qué frustrarte por algo que no puedes controlar? Si alguien no te responde, no pierdas el tiempo dándole más espacio en tu mente. El tiempo y la energía que gastas preocupándote por la respuesta de los demás es tiempo que deja de invertir en tu propia vida. Cuando alguien te ignore o no te dé la atención que crees que mereces, recuerda el código estoico: mantén tu paz interior, porque eso es lo único que verdaderamente puedes controlar. Tu valor no está en las respuestas de los demás, está en cómo te ves a ti mismo y en cómo eliges vivir. Como dijo Séneca, la felicidad depende de nosotros mismos. Y, si dejas de poner tu felicidad en las manos de los demás, pronto verás que tu paz interna es más fuerte que cualquier indiferencia externa. 12. Maestro interior. Cuando alguien te deja en visto, ¿te has quedado pensando en por qué pasó eso, o qué hiciste mal? Si te ha pasado, sabes lo incómodo que puede ser, y cómo esa sensación puede quedarse dando vueltas en tu mente. Pero, ¿sabías que hay una forma más poderosa de manejarlo? No necesitas buscar respuestas fuera de ti, el verdadero cambio viene de dentro. El problema no es ser ignorado.
El problema está en lo que hacemos con esa ignorancia. Si te dejas llevar por la inseguridad, la frustración o el miedo, entonces el que te ignoran empieza a tomar el control de tu vida. Y eso es lo que no quieres, ¿verdad? Aquí es donde entra el concepto del maestro interior, ese lugar dentro de ti que tiene todo lo que necesitas para encontrar paz y claridad, sin importar lo que suceda afuera. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Las emociones, como la frustración y la tristeza, son como las malas hierbas. Si no las controlas, pueden invadir todo el jardín y hacer que pierda la paz. Pero, si actúas como el maestro de tu propio jardín, podas esas malas hierbas antes de que crezcan demasiado. No dejes que una persona te controle emocionalmente solo porque no te ha respondido. Es solo una pequeña parte de un gran paisaje. Como dijo Epicteto, la libertad no es alcanzar lo que deseas, sino aprender a disfrutar lo que tienes. Al centrarte en lo que tú puedes controlar, como tu paz interna, deja de depender de la respuesta de los demás para sentirte bien. Entonces, ¿cómo actúas cuando alguien te ignora? Primero, aceptas que eso es algo fuera de tu control. La respuesta de esa persona no depende de ti, pero tu reacción sí. Tienes el poder de elegir cómo manejar la situación. Si decides mantener tu calma, no solo te proteges de la angustia, sino que te conviertes en un ser más fuerte. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tu mente está tranquila y controlada, nada, ni siquiera el silencio de otra persona, puede perturbar tu paz. Ahora bien, ¿cómo resolver todo esto? La clave está en recordar que la gente actúa desde su propio mundo, sus propios pensamientos y preocupaciones. El hecho de que alguien no te responde no tiene nada que ver contigo personalmente. No es un reflejo de tu valor. Tú eres quien decide cómo verte a ti mismo. La próxima vez que te encuentres esperando una respuesta, recuerda que lo único que realmente importa es cómo te manejas a ti mismo. Tú eres el maestro de tu mente y, como todo buen maestro, debes ser paciente, sereno y sabio. En lugar de quedarte atrapado en la preocupación por la indiferencia de los demás, enfócate en lo que puedes hacer tú para crecer. Encuentra paz en tu propio ser, como un maestro que enseña a sus estudiantes con calma y claridad. El verdadero poder está en mantener tu centro sin importar el caos que te rodea. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No pierdas tu tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar. Enfócate en lo que tienes dentro, porque eso es lo único que realmente necesitas para ser libre. 13. Transmutación final. ¿Alguna vez te has sentido herido cuando alguien te deja en visto? Como si el mundo se te viniera abajo, y no pudieras dejar de pensar en lo que hiciste mal. ¿Por qué no te respondes? ¿Es que acaso no eres lo suficientemente interesante o importante? Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso, en lugar de ser un dolor, puede ser una oportunidad para transformarte? Sí, una oportunidad. Todo lo que necesitas es cambiar la forma en la que ves las cosas. El problema no es el hecho de que te ignoran. Lo que realmente te molesta es cómo reaccionas ante ello. A menudo, dejamos que esa falta de respuesta se convierta en una herida en nuestro corazón, como si fuera un reflejo de nuestro valor. Pero eso, querido amigo, es una trampa. Al enfocarte en lo que no puedes controlar, si esa persona te responde o no, cae en una espiral de frustración que solo te hace más daño. Es como tratar de llenar un vaso con agujeros, nunca lo lograrás, por mucho que intentes. Ahora imagina que esa sensación de rechazo no es un obstáculo, sino una herramienta. Como un alquimista que convierte el plomo en oro, tú puedes convertir esa frustración en algo positivo. ¿Cómo? Al mirar dentro de ti y cuestionar por qué te importa tanto la respuesta de esa persona. ¿De verdad defines tu valía si alguien te responde o no? La respuesta está en ti mismo. El verdadero poder está en no depender de nadie para sentirte bien. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Es esa opinión sobre la indiferencia de alguien la que te hace daño, no el hecho en sí. La transmutación final es ese momento en el que, en vez de quedarte atrapado en esa molestia, te conviertes en alguien más fuerte, más seguro de sí mismo. Puedes ver la situación por lo que es, una oportunidad para practicar el autocontrol y la serenidad. Piensa en un río que fluye tranquilo, sin que las piedras en su camino lo frenen. Así debe ser tu mente. La gente te ignorará, las cosas no siempre saldrán como esperas, pero eso no tiene que quitarte la paz. Como dijo Séneca, la calma es la virtud que hace al sabio invulnerable. ¿Qué hacer entonces? Primero, acepta que todo lo que sucede fuera de ti no te define. Las reacciones de los demás son eso, de los demás. No tiene nada que ver con lo que eres, con lo que vales, ni con lo que eres capaz de lograr. Al cambiar tu enfoque,
Te liberas. Ya no estás atado a lo que hacen o dicen los demás. Eres dueño de tu propio destino y de tu propia paz. En lugar de enredarte en pensamientos negativos, invierte ese tiempo en ti mismo. Usa esa energía para crecer, para hacer algo por ti que te haga sentir bien. En lugar de esperar un mensaje, espera el siguiente paso en tu camino hacia la autorrealización. Recuerda lo que dijo Marco Aurelio: lo que está en nuestro poder es lo que hacemos, no lo que otros hacen. Haz que lo que otros hagan no te afecte, y pon tu energía en lo que realmente tiene valor, tu bienestar. Cuando alguien te ignore, no lo veas como un rechazo, sino como una oportunidad para fortalecer tu mente, tu espíritu. La verdadera transmutación es convertir esa energía negativa en algo que te impulsa hacia adelante, que te haga más sabio, más resiliente. No dejes que un simple visto te derrumbe. Utiliza ese momento como una oportunidad para reafirmar lo que ya sabes: tu valía no depende de nadie más que de ti mismo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.